Bienvenidas. Vamos a empezar en oración antes que todo, ¿ok? Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por un nuevo amanecer. Gracias por cada una que está aquí presente. Danos oídos para oír, corazón dispuesto para poner por obra lo que tú nos enseñas en este día. Gracias por tu palabra que no te regresa a ti vacía. Es eterna, ha estado desde antes de la fundación del mundo y todo pasará menos tu palabra no pasará. Así, Señor, enséñanos, Espíritu Santo, háblanos y cámbianos y también confróntanos en las áreas que solo tú conoces. Así, Padre, nos rendimos a ti, nos sometemos a tu palabra. Gracias por cada una que está presente, las que también van a sintonizar. Te doy gracias porque tú tienes algo que hablar a nuestros corazones y estamos dispuestas a recibirlo. Te damos gracias por todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar en el capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a tener dos secciones. Primeramente vamos a leer versículo 1 hasta el 3. Esa va a ser la primera parte de la enseñanza. Y aquí, por favor, vamos a tomar turno. Me gusta la letra de Biblia, muy grande, muy buena. Hasta la puedo leer desde aquí. Muy bien hecho. Entonces vamos a tomar turno. Le voy a pedir a Carmela, por favor, el Filipenses 3:1, siguiente y siguiente, solo los primeros 3 versos por ahora, por favor. Hermana. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, el escribidor las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Así es. Entonces, lo primero que dice Pablo es: regocijaos en el Señor siempre. ¿Y qué dice otra vez? Regocijaos. Es importante, nos insta a regocijarnos en cada momento, no importa qué es la circunstancia, la situación contra nosotros, no importa. Es una actitud de corazón, de pensar de quién es Cristo, qué ha hecho Él en nuestras vidas. Entonces, Él dice, regocijaos. Y recuerden que está escribiendo esta epístola estando en prisión. Ahora, no suena algo lógico, ¿no? Parece que sería quizás fuera de orden o algo abnormal, pero tanto es la vida de Pablo en Cristo que no le ha importado su situación. O si no tiene la respuesta de qué va a pasar con él, todavía no está enfrente del juzgado, pero no importa, el fin lo tiene Cristo, el fin lo tiene Dios en sus muy capaces manos. Entonces, regocijaos en el Señor. Es el gozo interno, es algo profundo, no es dirigido por la circunstancia buena, mala o indiferente. Y entonces es algo para nosotros aplicar en nuestras vidas. Algo práctico, algo habitual, algo que no tenemos que pensar. Hoy me voy a regocijar o quizás no. No, muy fuerte la situación, no puedo regocijarme. ¿Cómo se puede regocijar? Es algo sobrenatural, de veras, hermanas. Es sobrenatural y Pablo se encontraba en lo más oscuro
de lugares, la prisión, la situación muy oscura. El resultado de esto puede ser su muerte, pero Él nos dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez escribo, regocijaos. Excelente ánimo para nosotras, excelente ejemplo que nos da Pablo. Ahora cambia de repente y dice, después de animar a todos los creyentes, regocijaos en el Señor, ahora dice, cuidado de los perros. ¿De qué habla? Hay perros en la prisión, le están molestando, hay muchos ladrando afuera de su ventana, ¿ok? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo aplica este término a los judaizantes, término que estos usaban contra los gentiles, los malos obreros. Mejor dicho, los judaizantes querían aplicar una ceremonia a los gentiles creyentes, no siendo judíos. Querían que ellos sean circuncidados, gracias. Y no tenían por qué. No eran judíos para hacerlo. Pero este grupo querían que estos nuevos creyentes en Cristo fueran a seguir a este ritual. También se refiere Pablo en el versículo 2 a los malos obreros. Y eran malos porque insistían en la doctrina de la salvación por obras y no por fe. Una falsa enseñanza, ¿no? Y luego la falsa circuncisión. Esta frase es traducción de la palabra griega katomeke. Katomeke significa cortamiento. Pablo usaba esta palabra para criticar a los que piensan que con solo cortar la carne, según la circuncisión, pueden alcanzar la justicia de Dios. Mal aplicaban este ritual. Entonces, 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Es todo lo que Cristo vino a hacer. Entonces no hay que seguir ese ritual. Ahora, la introducción, eso está en sus separatas. Este capítulo es uno de los grandes capítulos de la Biblia, un capítulo que debe ser estudiado una y otra vez. Incluye el gran testimonio personal de la ambición de Pablo. Nos proporciona algunos de los grandes principios que rigieron la vida de Pablo. El tema del capítulo es el imperativo del creyente. Hay algunas cosas que el cristiano debe hacer mientras avanza con el imperativo de Jesucristo. El deber de hacer, de seguir en Cristo. En primer lugar, debe protegerse. 1. El regocijarse en el Señor, según vimos en verso 1. 2. Obedecer lo que está escrito, obviamente, la palabra de Dios, las escrituras. 3. Cuídense de los falsos maestros, los perros, que se refiere Pablo, ¿no? Versículo 2. Y 4. Sepa que tenemos la verdadera circuncisión espiritual, ya no más lo físico. Ahora, punto número 1, regocijarse. Regocijémonos en el Señor. Una persona que siempre se regocija en el Señor no se descargará. Aquí está el punto, en el Señor. No es en nuestras fuerzas, no es por otra cosa,
pero en el Señor. A medida que el creyente anda por la vida, hay dos cosas que siempre deberá enfrentar: las circunstancias y las falsas enseñanzas. No importa dónde vaya, las pruebas de la vida, tanto secundarias como importantes, lo estarán esperando. Tiene que enfrentarse cara a cara con las horribles pruebas de la vida. Si no las confrontamos, no vamos a poder aprender. Porque si no pasamos, es una prueba. ¿Qué es lo que pasa en el colegio? Les dan unos exámenes, pruebas para ver si están captando lo que se les está enseñando, ¿que no? Igual, las pruebas que nos vienen, si no las pasamos, si no vamos por encima, o en vez de escondernos, no vamos a crecer. Al escondernos no vamos a crecer. Es importante reconocer que las pruebas en la vida cristiana es normal. Lo que no es normal es que nos vamos a esconder, vamos a huir, no vamos a enfrentarla. Allí nos vamos a quedar inmaduras, enanas espiritualmente. Entonces hay que confrontar toda circunstancia, cada prueba. Y que si la pasamos, amén, seguimos adelante. Pero yo siempre les aviso, les aconsejo a hermanas que vienen conmigo: esto me está pasando, esto, ok, tienes que hacer esto. No, pero, y me pelean, no quieren someterse. Entonces prolongan más esa prueba. Y si no la pasan, Dios otra vez le va a traer otra, semejante, diferente detalle quizás, tiempo, cosas esas, pero el principio que Dios nos quiere enseñar es para confrontar la prueba. Y gloria a Dios, porque es para nuestro bien, ¿ok? Entonces, ninguna persona se escapa de las pruebas de la vida. Si caminan por esta tierra. Se enfrenta con la terrible realidad de las pruebas todos los días de su vida. No importa dónde camine, se enfrentará con las falsas enseñanzas de esta vida. No importa qué camino tome el creyente, se enfrentará a ideas diferentes acerca de cómo manejar la vida y sus grandes pruebas. Si anda a lo largo del día regocijándose en el Señor, su mente está en el Señor. Se regocija por lo que Cristo ha hecho por él. Una cosa, eso me recuerda cuando empezábamos nuestro caminar en Cristo. Era tan radical nuestra vida que antes íbamos acá, hacíamos esto, pero entonces cuando Dios nos salvó, nos redimió, toda nuestra existencia, toda nuestra vida era la iglesia. Era servir a la iglesia, estar asistiendo a la iglesia, aprender de la escritura, estar en las oraciones, el tiempo de oración en la iglesia, todo. Entonces no había otra actividad que teníamos. Resulta que había ido a cortarme el pelo, tenían un sorteo, así dicen, sorteo. Entonces yo escribí mi nombre, puso allí, se me olvidó, me avisan: has ganado el premio. ¿De veras qué? 2 boletos a un juego de los Dodgers, de béisbol. Yo nunca había ido a un partido de béisbol y en vivo, y aún no me gustaba tanto para ir o seguirlo por la televisión. Pero gané 2 boletos, dije, bueno, y en ese momento estaba mi mamá y la llevé conmigo, fuimos a un partido de los Dodgers y ya estábamos como 1 año y medio en la iglesia, yo creo. Primera actividad fuera de la iglesia, en lo público, y entonces estaba bateando no sé quién, ni recuerdo quién eran los jugadores, y hace un home run y yo, ¡aleluya!
¡Aleluya! Porque es lo que decía la iglesia. Era mi alegría, mi gozo. Y dije, ¡aleluya! Estando en el estadio deportivo. Y yo me quedé fría. Dije, ¡aleluya! No sé qué pensaron los demás. Pero eso me hizo ver que mi pensar, todo mi vivir, todo lo que hacíamos ahora, era en Cristo. Era en su palabra, era en la iglesia, que mi vocabulario aún no era adecuado para un partido de béisbol. Pero es interesante regocijarnos en el Señor. Entonces más pensamos en el Señor, quién es Él, qué Él ha hecho por nosotros, más gozo tenemos. Y no es por circunstancia, pero es por quien Él es. Entonces, el creyente simplemente camina gozándose y regocijándose en todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por Él. Esto es fundamental si el creyente va a cuidarse del ataque de las pruebas y las falsas enseñanzas de esta vida. El creyente debe andar regocijándose en el Señor. Ahora, de todo esto, ¿qué han entendido? Hasta este punto, ¿qué hemos entendido? Que nos debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Ser obedientes a la palabra del Señor. Regocijarnos en todo tiempo. Así es. Y otra vez os digo, regocijaos. Es importantísimo para nuestra vida, la paz en nuestra vida, fuera de la circunstancia, no importa, porque lo que es estable en nuestra vida es Jesucristo. Él nunca cambia, su palabra nunca cambia. Entonces, es importante. La gran cosa que lograr el regocijo es que coloca y mantiene a una persona ante la presencia de Cristo. No importa qué es lo que el creyente enfrente. No importa cuán terrible sea la prueba, él sabe que será cuidado por Cristo Jesús, su Señor. Sabe que nada puede separarlo del Señor y de su amor, que nunca morirá, sino que vivirá eternamente. Por lo tanto, sabe que cualquier cosa que le suceda nunca lo conquistará, ni lo vencerá. Cristo le dará un poder sobrenatural y la fortaleza para vencerlo. El creyente está seguro para siempre manteniendo el poder del Señor, Jesucristo. Por lo tanto, anda regocijándose en el Señor. Se regocija sin importar lo que le toca enfrentar. Amén. 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 Ahora las escrituras, ¿sí? En 3:1. Obedezcan lo que está escrito, es decir, las escrituras. Pablo dice que está escribiendo algunas cosas que al parecer ya había escrito. Lo que está por escribir es tan importante que debe ser repetido. La iglesia debe hacer lo que se le está diciendo. Deben seguir los escritos de Pablo y de las escrituras. Lo que dicen las escrituras fue escrito para instruirnos y ayudarnos a seguir a Cristo. Ninguna persona puede proseguir hacia adelante sin obedecer las escrituras. Importantísimo. No podemos tener éxito en nuestro caminar con Cristo sin obedecerle, ¿ya? Si no estudia ni obedece las escrituras, se hundirá en las pruebas de la vida o en las falsas enseñanzas. Solo obedeciendo a las escrituras y a los mandamientos del Señor podemos demostrar nuestro amor y lealtad al Señor Jesucristo. Mili, por favor, ¿puedes leer Juan 14, 15?
Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y entonces, más claro no puede ser, ¿no? Pero también en Juan 14, 21, por favor, Sachi. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. La prueba de nuestro amor a Dios significa que le obedecemos. No hay duda, no hay un paso, un camino más corto o para lograr todo lo que Dios nos pide, hay que obedecerle. Eso va a demostrar el amor. Así como padres que somos, los que somos padres, cuando instruimos a nuestros hijos es para bien de ellos, que no, es para que ellos aprendan y que también pongan por obra, porque vemos mucho más de lo que ellos en su mente pequeña, su joven edad pueda ver. Entonces es como el guía, Dios nos pone como guía a nuestros hijos. Igual la palabra en nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. Y como Padre Celestial, nuestro Padre, entonces los mandamientos son para nuestro bien. Y cuando obedecemos estamos demostrando el amor que tenemos para Él. Si no le obedecemos, entonces la pregunta es, ¿lo amamos? No es posible, ¿no? No es posible. Entonces hay más versos que pueden estudiar cuando tengan tiempo. Ahora, el 2, maestros falsos. Cuídense de los falsos maestros. Pablo siempre estaba enfrentando a falsos maestros que eran salvajes en sus ataques hacia él. Él menciona 3 grupos de falsos maestros en este versículo 2. 1. Hay que cuidarse de los falsos maestros que atacan como perros. La palabra griega es kunas. Note que tanto los judíos como los gentiles se llamaban unos a otros perros como término de desdén. Este término no se refiere a la mascota hogareña de hoy en día. Y aquí en Cusco veo de más, ¿no? y en sus trajecitos. Entonces, este término no se refiere a las mascotas hogareñas de hoy día, sino a los perros salvajes que merodeaban los bosques de día y las calles de las ciudades de noche. Se alimentaban de carroña y podían ser muy malos y peligrosos. El punto es descriptivo. Hay algunos falsos maestros que son al igual como perros salvajes. Según Mateo 7:15, hermana, ¿puede leer o no? Hermana María, ahí está la separata. La separata está. Ya. Pues muy pequeño. No, está bien. Aquí, por favor. ¿Cuál es el manual? Mateo 7:15. Está abajo. Ahí ya. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Wow, no solo lobos rapaces. Es más fuerte, ¿no? Hay que cuidarnos, guardarnos de los falsos profetas. Y también Mateo 10:26, por favor, Paña. En Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Exacto, entonces aún Cristo nos está advirtiendo de sus falsos profetas, falsas enseñanzas, y les quiero advertir algo. No vamos a buscar las falsas enseñanzas, ¿no? O investigar los falsos maestros y profetas. Eso no es nuestro deber. Nuestro deber es conocer tanto la verdad, lo que está escrito, lo que Dios ya nos ha dado, y más estamos leyendo y conociendo su palabra, más vamos a reconocer cuando hay algo falso.
¿ya? El hábito, el entrenamiento en los Estados Unidos, no sé si es mundial o es de aquí o no, pero allá en los bancos todos los nuevos empleados son entrenados con todos los billetes verdaderos, reales. No les van a introducir uno falso en el entrenamiento. Todo lo verdadero están manejando, están tratando, todo están tocando, para que cuando entra algo diferente, lo pueden ver, no tanto ver, pero sentir, palpar, conocer. Entonces no les enseñan lo falso, que hay infinitos falsos, ¿no? Y cada vez están mejorando, es más semejante a lo real. Pues igual, nosotros no vamos a estar investigando todos los falsos. Betty, aquí vamos, no vayas allí, mira, yo investigo. No pierdas tu tiempo, de veras. Vamos a estar en lo verdadero. Vamos a conocer la palabra de tal manera que cuando venga algo que si sea una palabra que no está en el contexto de la escritura, uno puede decir, eso no. Y yo siempre pongo signo de interrogación. Ok, esto no entiendo. ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué están diciendo esto? Por ejemplo, hay algo que al empezar a venir aquí a la iglesia, escuchaba, cuando veníamos a las oraciones, escuchaba, Dios, tú eres 3 veces santo. Ok, ¿por qué dicen eso? Porque la escritura dice, eres santo, santo, santo. Pero dice que es 3 veces santo. No. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué oran así? ¿Por qué solo 3 veces santo? Le ponen límite a la santidad de Dios. No se enfoca la escritura de es 1, 2, 3 veces santo. No, es santo, santo, santo. Su santidad es eterna, es perfecta. Eso no tiene niveles de santidad. Dios es perfecto, es santo. Entonces, esa oración está fuera de la escritura. No vamos a limitar la santidad de Dios. Y eso era, no sé si lo habían escuchado en una prédica o qué, o era su propio entendimiento que no estaban entendiendo. Entonces, al limitar a Dios su santidad no es para nosotros hacer. Muchas veces en Isaías, en Apocalipsis, dice, en el trono del Señor, todos decían, santo, 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 pero no decían, Dios, tú eres 3 veces santo. ¿Ves la diferencia? Qué sutil es, parece adecuada, parece que es verdad, pero si no conoces toda, no que yo conozco todo, no, pero he estado suficiente en la escritura para reconocer que eso no aparente ser muy bonita, muy adecuada, pero es equivocada. No vamos a poner el límite a Dios 3 veces santo, ¿no? ¿Ok? Eso fue ejemplo. Ahora, 2. Hay que cuidarse de los falsos trabajadores que son malos obreros. El mundo está lleno de personas que obran cosas malas. Esto se refiere a los que sostienen y enseñan altas normas de justicia, moralidad y religión. Están totalmente seguros de que son justos y buenos, por lo menos suficientemente buenos como para ser aceptables ante Dios. No hay forma alguna de que Dios los rechace, es lo que piensan, ¿no? Están los que siempre se oponen al Señor Jesucristo y su salvación únicamente por la gracia. No aceptan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de la vida del hombre, el Señor al que hay que entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos.
Por lo tanto, aceptan su enseñanza, pero ignoran o niegan la salvación por la sangre. Algo que predicaba ayer el pastor Eri, ¿no? Que es algo personal, el sacrificio delante de Dios, hacia Dios. El ser humano tenía que tocar el sacrificio. No podemos recibir salvación corporalmente, es algo muy individual. No hay otra manera. Yo no soy salva por mi mamá que fue salva, ni mis hijos son salvos por mi salvación. Cada uno, no es herencia normal, ¿no? Es herencia por Dios mismo, por Cristo mismo, pero no del ser humano. Entonces, la salvación es por la sangre derramada por nuestro Salvador. Se oponen al Evangelio de salvación por su gracia únicamente. Van por la vida determinando sus propias maneras hacia Dios, haciendo el bien que creen que es necesario para volverse aceptables ante Él. El resultado es una falsa enseñanza, un camino hacia Dios que se opone al Señor Jesucristo y su camino. Dichos falsos maestros son malos obreros que se oponen a la verdad. Número 3. Hay que cuidarse de los falsos maestros que son mutiladores del cuerpo. Esto se refiere a los judaizantes, quienes querían que los nuevos creyentes griegos se tenían que circuncidar, según Gálatas 2:2-4. Pero vamos a ver, hermana Hilda, por favor, Mateo 5:19-20. Mateo 5, 19, 20. De manera que cualquiera que quebranten uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que cuidarnos de los malos obradores, mutiladores de la carne. Y también, por favor, Carmela, primera Timoteo 6, 3-5. Primera Timoteo 6, 3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, dispuestas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Wow. Muchos queremos darle oportunidad, está equivocado, hay que darle oportunidad, hay que mostrarle gracia. He escuchado eso muy mal muy mal, ¿cómo? Aplicado. Hay que mostrarle gracia, hay que juntarle a Cristo, ¿no? ¿Qué leíste? Lo último. Apártate de los tales. Más claro, no puede ser. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta verdad, hay que aplicarla.
y viene otro hermano quizás inmaduro, ignorante, la escritura, y te lucha esto. No, pero es mi amigo, lo conozco desde 12, ¿qué? Pero crecimos juntas. Apártate de los tales. No hay discusión, no hay argumento, mejor obediencia. Y 2 Timoteo 4, 3 a 4, por favor. 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uy, hay que cuidarnos. Estamos más en esto que antes. Cada día empeora. La sana doctrina sufre porque hay muchos falsos maestros, profetas, doctrinas que invaden a los que son ignorantes de la Escritura. Si nada más aprendemos de esta sesión, hay que tomar en cuenta las Escrituras. Hay que obedecer las Escrituras. Hay que ponerlas por obra en nuestras vidas. Entonces, fuertes son esas palabras, ¿no?, que hemos leído. Están en las Escrituras, no son mis palabras. No es mi pensar. Dios lo tiene en su palabra, para bien de nosotros, ¿ya? Ahora, y 3, creyentes, circuncisión. Sepan que tenemos la verdadera circuncisión. ¿Qué quería decir Pablo? 1. Los creyentes son aquellos que adoran a Dios como Él realmente quiere ser adorado en el Espíritu. Esto es, han circuncidado o cortado la carne como un medio por el cual adoran a Dios. Hay cosas que hacemos porque adoramos. Son el resultado y las actividades de la adoración. No son la base ni el espíritu de la adoración. En verdad, pueden ayudarnos a centrarnos en Dios y motivarnos a adorarlo, pero como se ha dicho, no constituyen la base ni el espíritu de la adoración. Para adorar a Dios, el hombre debe tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de su cuerpo y espíritu. Ya no adora a Dios en forma externa mediante rituales y ceremonias. Ahora adora a Dios internamente a través del Espíritu de Dios que mora dentro de sí. La verdadera adoración ya no se produce a través de nada que sea del mundo físico o material, de nada que sea de la carne del hombre. La verdadera adoración es del Espíritu. La verdadera adoración tiene que provenir del corazón y del Espíritu. ¿Por qué? Porque un hombre puede asistir a la iglesia, observar todos los rituales y ceremonias y aún estar viviendo en las profundidades del pecado. Pero si el espíritu de un hombre está bien con Dios, él adora a Dios con un corazón puro y limpio, libre de todo pecado y contaminación. La persona verdaderamente circuncidada es la persona que adora a Dios en espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, según Juan 4:24. 2. Los creyentes son aquellos que se regocijan tal como Dios realmente quiere que nos regocijemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo unigénito de Dios.
es la persona que se entregó para morir por nosotros, cargando con nuestros pecados y condena. Y es la persona que nos ha salvado, que hizo posible que vivamos para siempre en la presencia de Dios. Por lo tanto, es natural que Dios espere que nos regocijemos en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos alardear y regocijarnos en los rituales y las ceremonias y la religión? La fuente, el autor y el consumador de nuestra fe es Jesucristo. Por lo tanto, la verdadera circuncisión, el verdadero creyente, no alardea de nada físico ni material, ni en rituales o ceremonias o religión. La verdadera circuncisión se regocija y alardea en el que nos ha dado salvación y acceso a Dios, incluso en Cristo Jesús nuestro Señor. Y hay muchas referencias de versículos de comprobar todo esto. Y 3, los creyentes son aquellos que no tienen confianza en la carne. La carne es solamente física y material. Solo puede manejar cosas físicas y materiales. Solo puede hacer buenas obras y mantener rituales, ceremonias y prácticas religiosas externas. No puede hacer nada que vaya más allá de lo físico y lo material. La carne envejece, se deteriora y se pudre. Por lo tanto, la carne sigue el camino de todas las sustancias materiales y físicas. Muere y se pudre. Y sin importar lo que haya hecho la carne y haya logrado en este mundo físico, se lleva a la tumba todas sus obras. La carne muere y todo lo concerniente a la carne muere con ella. Por lo tanto, la verdadera circuncisión, el verdadero creyente no tiene confianza ni apuesta a la carne, tiene confianza únicamente en Jesucristo. Y, ahí también tenemos muchas referencias para poder seguir estudiando esto. Y luego el 3, en versículo 3, la circuncisión. Antes de Cristo, la circuncisión era la señal física de que un hombre era seguidor del verdadero Dios. Era la señal de que un hombre creía en las promesas que Dios había hecho a Abraham e Israel. Según Génesis 17, 10 a 14 y Romanos 4, 11. Dios nunca pretendió que la circuncisión tuviera otro valor que el de ser una señal. No traería justicia a ningún hombre, ni siquiera a Abraham, según Romanos 4, 9 a 10. Se daba solo como una señal de la fe que un hombre ya tenía en las promesas de Dios. Se le imputaba la justicia al hombre porque creía en las promesas de Dios. Luego, el hombre era circuncidado como una señal de su fe en Dios. Sin embargo, muchos abusaron del propósito de Dios respecto de la circuncisión. 1. Algunos convirtieron en la circuncisión en un sustituto por la verdadera justicia. Se pensaba que un hombre estaba seguro en los brazos de Dios si estaba circuncidado. Creer en Dios y amar a los hombres poco tenía que ver con ser hijo de Dios. Muchos se olvidaron de la circuncisión de un corazón puro y se volvieron judíos de la circuncisión solo
de nombre. La circuncisión se convirtió meramente en una señal exterior y física. Qué error, ¿no? Y luego 2. Algunos utilizaron la circuncisión como una forma de dividir o categorizar a las personas. Se construyó un gran muro de división alrededor de los no circuncidados. Eso pueden ver en Hechos 10:1, 1 Samuel 17:26, 2 Samuel 1:20. De cualquier hombre que no fuera circuncidado, se pensaba que estaba apartado y remoto, no solo de quienes pensaban que eran el pueblo de Dios, los judíos y los circuncidados, sino también de Dios mismo, según Hechos 10:1-33 y Hechos 15:1-3. Un hombre no circuncidado era observado como con resentimiento. En la mente del judío se pensaba que Dios solo amaba a Israel y que despreciaba y desdeñaba a todos los demás, las demás personas, las naciones gentiles. Pero punto 1, Dios dio por tierra con la circuncisión como una señal de justicia desde que vino Cristo, según Gálatas 5:6, 6:15 y Colosenses 2:11. La justicia pertenece ahora al corazón, al espíritu y no a la letra de las normas y reglamentaciones, según Romanos 2:25-29, 4:8-12 y 23-25. El hombre verdaderamente justo es el hombre que es internamente de Dios, el hombre cuyo espíritu ha sido recreado a la verdadera naturaleza de Dios. La propia naturaleza de la justicia de Dios se implanta en la misma naturaleza del hombre cuando nace de nuevo. Un hombre que nace de nuevo por el Espíritu de Dios es la nueva creación de Dios, según Juan 3:3, 1 de Pedro 1:20 y 2 de Pedro 1:4. Wow, nos ha interesado muchas cosas, ¿no? Y luego prosiguiendo, el testimonio de Pablo rechaza la justicia propia y buscar la perfección, según capítulo 3, Filipenses 3, 4-16. Ahora vamos a leer estos versos, por favor. Filipenses 4. Mónica, ok. Versículo 4. Por favor. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Versículo 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte.
Versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Versículo 16. Sin embargo, continuaremos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Amén. Entonces, la introducción. En todo el mundo los hombres sienten que necesitan una relación con Dios. Tienen una sensación de Dios, pero sienten que hay algo que no está bien entre ellos y Dios. A veces sienten que las cosas están bien, otras que están mal. Pero subyacente a cualquier sentimiento que tenga, los hombres nunca están seguros de las cosas. Sí, de si las cosas están bien o no con Dios. Carecen de seguridad y confianza perfecta en que complacen a Dios lo suficiente como para complacerlo. Tienen la esperanza de que Dios los aceptará, pero no lo saben, no con absoluta certeza. Son estos sentimientos los que motivaron los religiosos del mundo. Son religiones del mundo. Los hombres quieren estar bien con Dios, quieren ser aprobados y aceptados por Dios, quieren que Dios los cuide y los ayude y desean que Dios los acepte cuando esta vida termine. Pero por lo tanto, se proponen hacer lo que creen que los hará suficientemente buenos como para ser aceptables ante Dios. Intentan hacer todo el bien que creen que es necesario para complacer a su Dios. Evidentemente, el grado en que los hombres sienten esto difiere entre ellos. Un hombre sentirá que debe ser sumamente bueno, mientras que otro hombre siente que debe ser moderadamente bueno. Esta es una religión de justicia propia, de convertirse en una persona tan justa y buena como sea posible, de ganar y merecer el favor de Dios, de hacerse camino ante la presencia de Dios. Por supuesto, hay gran falacia en este enfoque hacia Dios. Ninguna persona jamás puede ganarse o merecer el derecho de vivir ante la presencia de Dios. Si alguna vez una persona vivirá en la presencia de Dios, será porque Dios ama a la persona lo suficiente como para aceptarlo y transformarlo en una persona perfecta. Esto es exactamente lo que hace Dios a través de Jesucristo. Dios acepta a los hombres a través de su Hijo, a través del amor y la gracia de su Hijo. No podemos llegar a Dios sin por Jesucristo. La palabra lo dice. ¿Quieres al Padre? Es por mí. Y Cristo dice, si ves al Padre, si ves a mí, ves al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Todo está explicado en la Escritura. Y la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero la salvación, el Evangelio es que Dios ya ha alcanzado al hombre. ¿Ya?
Entonces, Pablo nunca había visto el gran amor de Dios por el hombre. Sin embargo, por encima de todos los hombres, había dado su vida buscando a Dios. Hemos visto en estas escrituras quién era Pablo, ¿ya? Entonces, él hacía todo lo posible para ser aceptable ante Dios. Pero a pesar de todos sus logros, aún no estaba en paz con Dios. Todavía faltaban la seguridad perfecta y la confianza de vivir eternamente con Dios. Este es el mensaje de este pasaje. El testimonio personal de Pablo, su rechazo a la justicia propia y su volverse a la justicia de Jesucristo. Punto 1. Pablo había logrado un alto nivel en la justicia propia, según hemos leído versos 4 a 6. En punto 2, Pablo buscó ganarse a Cristo, su justicia, su perfección, según versos 7 a 11. Y 3, Pablo no se consideraba que había llegado, todavía no era perfecto, según versos 12 a 16. La justicia propia de Pablo es lo que nosotros necesitamos ver. No es por nuestra justicia, no, es como inmundicia. Es trapo y sucios. No podemos lograrlo en la humanidad y por eso vino Cristo. El perfecto sacrificio, derramó su sangre y es algo muy personal. La salvación mía es muy personal, no la puedo dársela a nadie más, no puedo heredarla a mis hijos, no, es algo muy personal y tiene que suceder. Sin eso no somos hijos de Cristo, de Dios, no podemos ser salvos si no participamos personalmente en ese sacrificio. Ahora, Pablo había logrado un alto nivel en la justicia propia. Pablo está clasificado entre los más grandes hombres que han intentado hacerse camino ante la presencia de Dios. Pablo hizo todo el bien que pudo para garantizarse la aprobación de Dios. Pocos hombres, si es que alguno lo ha conseguido, ha logrado lo que hizo Pablo con esfuerzo humano. Sin embargo, fue todo en balde. Su bondad y sus logros no lo hicieron aceptable ante Dios. Y hay un motivo principal. No podía hacerse perfecto por su cuenta. Sin embargo, note lo que dice Pablo en verso 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Excelente ejemplo para nosotros, ¿no? Este es un anuncio fenomenal, pero Pablo enumeró 7 privilegios y logró que demuestran la falta total de adecuación del hombre para salvarse a sí mismo. Pablo dividió la lista en privilegios de nacimiento. 1. Los privilegios de nacimiento son 3 en particular. A. Circuncidado al tercer día. Pablo es octavo día. Ay, disculpa. Al octavo día. Pablo está diciendo que él había tenido el nacimiento correcto. Una familia verdaderamente judía siempre hacía circuncidarse a su hijo varón cuando tenía solo 8 días de vida. Pablo decía que la bondad y la justicia no se encuentran en el nacimiento ni en los rituales y ceremonias religiosas. B.
linaje de Israel. Pablo estaba diciendo que él tenía la herencia nacional correcta y una relación muy especial con Dios. Había nacido en la nación correcta, entre las personas correctas, y que la bondad y la justicia no se encuentran en los ancestros ni en la superioridad social. C. De la tribu de Benjamín. Benjamín era considerado la tribu aristocrática de Israel debido a la lealtad de la tribu cuando tantos eran desleales, según 1 Reyes 12:1. Y debido a los valientes actos de la tribu a lo largo de la historia de Israel, según Jueces 5:14 y Oseas 5:8. Pablo estaba diciendo que la bondad y la justicia no se encuentran en la condición social ni religiosa. Punto 2. Los logros por esfuerzo propio son 4. Dice Pablo, hebreo de los hebreos. Pablo sostenía tener el idioma y las costumbres correctas. Cuando los judíos fueron conquistados y dispersados por todo el mundo, un judío creyente se rehusaba a dejar de lado su idioma y sus costumbres judías. Deliberadamente había mantenido la lengua hebrea y se había rehusado a olvidarla. Pablo se mantuvo firme. Él estaba diciendo que la bondad y la justicia no se encuentran en la fe religiosa, ni en el lenguaje espiritual, ni en la capacidad de conocer y hablar en términos religiosos. Él era fariseo. Pablo sostenía haber tenido la religión adecuada, haber sido un fariseo. Los fariseos eran extremistas, religiosos, estrictos, tan estrictos que su propio nombre significaba los separados. Pablo dijo que él pertenecía a una de las sectas religiosas más estrictas jamás conocidas. Dedicó toda su vida a la religión más separada y exigente conocida por el hombre. Logró la separación, una separación de los demás hombres. Pablo estaba diciendo que la bondad y la justicia no se hallan en la religión, ni siquiera en ser un seguidor de la verdadera religión. Celo. Pablo celosamente se mantuvo y luchó por su religión. Persiguió ferozmente a la iglesia. Pablo tenía tanto celo por su religión que su intención era borrar cualquier causa que difiriera de la suya. Pablo estaba diciendo que la bondad y la justicia no se encuentran en los compromisos o celos religiosos. Pablo estaba lleno de celo por su religión, tan fiel como puede ser una persona. Irreprensible. Pablo sostuvo que él había buscado cumplir con la ley y con lo que había logrado por completo. Esto no significa que Pablo no fuera pecador. Significa que cuando Pablo pecaba, él obedecía la ley y llevaba su sacrificio al templo. Obedecía todos los mandamientos, rituales y ceremonias tal como decían las Escrituras. Cumplió con todas las leyes e instrucciones de las Escrituras. Era irreprensible y ceremonialmente en la justicia de la ley. Pablo estaba diciendo que la bondad y la justicia no se encuentran en mantener todos los rituales y ceremonias de religión. ¡Wow! Tenía su
todos sus logros y Él los comparte para el punto que no es por nuestros logros humanos. No importa quiénes somos en la sociedad, el presidente de la nación, de una nación, no. Eso no busca Dios. Él busca un corazón humilde, uno que conoce quién es Dios, que quiere conocer quién es Dios. Entonces no es por nuestra propia justicia que logramos ver a Cristo o caminar con Él. Hay mucho más, o lo terminamos. No, ¿cuántas páginas? Entonces para dos. Ok, vamos a terminarlo entonces, ¿sí? Ok, entonces en los versos 7 a 11, la justicia, la perfección y Pablo. ¿Okay? Muy importante que tomemos la vida de Pablo como ejemplo para nuestras vidas, ¿ya? Ahora, Pablo buscó ganarse a Cristo, ganar su justicia y su perfección. Lo único que Pablo buscaba en la vida era la justicia y la perfección en Jesucristo. Él sabía que independientemente de cuán bueno pudiera tornarse, nunca sería perfecto. Aún le quedaba mucho por hacer y todavía estaba destinado a enfrentar la muerte. Por lo tanto, su única esperanza de vivir para siempre era la justicia y la perfección de Jesucristo. Él tenía que confiar en Cristo, tenía que centrar su corazón y su vida, todo lo que era y tenía en Jesucristo. Debía confiar en la justicia y la perfección de Jesucristo para que lo cubriera. Por lo tanto, derramó su corazón y vida en Jesucristo. Vivió para Jesucristo y confió que Dios honraría su compromiso. Su única esperanza era solo Cristo. Esto es de lo que se trata este pasaje. Pablo había tenido una experiencia previa con Cristo. Hubo una época en la que él había considerado su propia justicia como una pérdida, según verso 7. Pablo se estaba refiriendo a su experiencia de conversión. Hubo una época en la que dejó de lado a su justicia propia y sus obras, sus propios intentos por volverse perfecto. Hubo una época en la que había aceptado el hecho de que no podía hacerse perfecto, no podía obtener justicia, de que no podía hacerse aceptable ante Dios. Note que esta es una experiencia del pasado, una experiencia de una vez para siempre. Es un momento puntual en la cual Pablo tomó una decisión puntual. La decisión de que era incapaz de garantizar por su mismo la justicia y la perfección. Si iba a convertirse en justo y perfecto, debía confiar en que Dios lo amaba lo suficiente para cubrirlo con la justicia de Cristo. Y B, note también que esto no significa que Pablo dejó de intentar vivir para Dios. Por lo contrario, significó que Pablo trató con más diligencia que nunca vivir para Dios. Dios supo que la fe de Pablo era genuina. Sabía que Pablo ya creía que Cristo era su Salvador, su esperanza de perfección y justicia para toda la eternidad. Y ahora, punto 2. Pablo con Cristo. Constantemente consideraba las cosas como una pérdida a fin de ganar a Cristo, según verso 8. La palabra estimado estaba en tiempo presente. Es una acción continua.
Cuando una persona ha tomado la decisión de seguir a Cristo, debe continuar buscando el conocimiento de Cristo, aprendiendo todo lo que pueda acerca de la justicia y la perfección de Jesucristo. Punto 3. Pablo buscaba una experiencia futura con Cristo. Buscaba ser hallado en Cristo según verso 9. Pablo miraba hacia más adelante, ya sea con respecto a la muerte o al retorno de Cristo. Cuando estuvo cara a cara con Dios, quiso ser hallado en Cristo. Quería estar de pie frente a Dios en la justicia de Jesucristo, no en la suya propia. La justicia de Dios es como es Cristo mismo. La justicia de Dios no se refiere al comportamiento o a las obras o a los hechos de justicia. 4. Pablo buscó una experiencia victoriosa con Cristo. Buscó conocer a Cristo, conocer su poder glorioso sobre el mundo y todo lo que está en el mundo, según verso 10. Como se va claramente a lo largo de este pasaje, la gran búsqueda de Pablo en su vida fue conocer a Cristo. Este versículo expresa exactamente lo que él quiso decir por conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer el poder de su resurrección. Amén, ¿verdad? Eso nos alegra mucho. B, conocer a Cristo es conocer la comunión de sus sufrimientos. ¿Qué? ¿Otra vez? Conocer a Cristo es conocer la comunión de sus sufrimientos. Nosotros también, ¿ya? Conocer a Cristo es hacer semejante a su muerte. Jesucristo se sometió por completo a Dios, puso su propia carne y deseos ante la muerte. No solo hizo lo que Dios quería y deseaba. Entonces hay un dicho, la prueba está en el pudín. Entonces no son palabras solamente, sino era la vida, las acciones de Pablo que comprueban todo esto, ¿no? Y número 5, Pablo buscaba una experiencia eterna con Cristo. Buscaba su resucitado de entre los muertos, según verso 11. Pablo buscaba usar todos los medios, comprometerse por completo para lograr la resurrección de entre los muertos. Está totalmente comprometido con ese día glorioso de redención. Vive para ese día. ¡Wow! Qué ejemplo para nosotras, ¿no? Ahora, de versos 12 a 16, la justicia, perfección y Pablo. Pablo no consideraba haber logrado todavía la perfección. La perfección es el gran fin del creyente. Dios ha captado o ha aprehendido al creyente solo por un motivo, para perfeccionar al creyente, para hacerlo perfecto de modo de que pueda vivir y adorar y servir a Cristo para siempre. Ese es nuestro fin, ese es nuestro motivo, la razón que estamos aquí, que nos ha escogido como sus hijas, para adorarle, servirle para siempre. Punto 1.